Pues vamos a estar, ¿verdad?, mirando ahí en la palabra del Señor este tema que se llama el fruto del Espíritu, la fe. Vamos a comenzar primeramente en Gálatas capítulo 5, versículo 22. Vamos a ir a la palabra, vamos a ir a Gálatas y ahí vamos a presentarles a ustedes, ¿verdad?, lo que la palabra de Dios nos dice en Gálatas capítulo 5, versículo 22. ¿Qué es lo que Gálatas nos dice a nosotros? Bueno, si lo leemos, dice la palabra: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Fe. Bueno, precisamente de eso vamos a hablar este día, o de eso vamos a abordar este día en nuestro tema. Porque, hermanos, la fe es el fruto más necesario quizás en la vida de un creyente fiel. Porque mediante la fe nosotros nos podemos acercar a Dios. Las personas que no tienen fe, esas personas no buscan a Dios. Yo le doy gracias al Señor porque cada uno de ustedes, hermanos, tiene a bien no escucharme a mí, no escuchar al predicador, no a la persona que está allí frente a ustedes, sino que ustedes han aprendido, hermanos, hermanas, amados, amadas, han aprendido a escuchar a Dios a través de su palabra. Han aprendido a escuchar al Señor, a conocer la voluntad del Señor, a conocer lo que Dios dice, lo que Dios quiere, lo que Dios demanda, lo que Él ha dispuesto para cada uno de nosotros en su grande amor y en su misericordia. Por ello, estamos, ¿verdad?, siempre, hermanos, con esta hermosa y bella disposición que nos da el Señor para poder compartir la palabra, porque mediante la palabra nosotros conocemos al Señor, nosotros conocemos a Dios. Las personas conocen a Dios por medio de la Escritura, por medio de la palabra. De hecho, hermanos, la sagrada palabra de Dios nos dice en San Juan 5:39, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son, dice la palabra, las que dan testimonio de mí. O sea, la Escritura, la palabra de nuestro Señor, la palabra de nuestro Dios es la que da testimonio de nuestro Señor. Y por lo tanto nosotros aprendemos a conocer a Dios por medio de la Escritura. Y al conocerlo comenzamos a tener fe, a generar fe en el Señor, en lo que Él es para cada uno de nosotros, en lo que significa y en lo que podemos lograr estando de la mano del Señor cada uno de nosotros. Ahora, fíjese que mediante la fe nosotros nos podemos acercar a Dios con una plena convicción de obtener de Él todos los beneficios prometidos. Fíjese que para obtener los beneficios es necesario acercarse a Dios. Si alguien no quiere obtener los beneficios del Señor, no quiere nada con el Señor, no quiere obtener nada del Señor, pues no se acerca al Señor. Y vive su vida alejado, vive el día a día sin saber qué va a ser de él en el mañana y sin poder acudir en una emergencia a ese doctor celestial, a ese maestro eterno, a ese Dios consolador, a ese protector que nosotros tenemos. Amén, tenemos un protector, porque la Biblia dice: el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Usted no sabe de cuánto le ha librado el Señor, tal vez no tiene conciencia, o tal vez sí, ya sabe que el Señor lo ha librado y lo ha sacado de esas situaciones en las que usted se encontraba, en esa deuda económica que se lo iban a llevar preso, o en esa situación moral en la que usted se encontraba y estaba pues perdido completamente, y el Señor tuvo misericordia y lo sacó de esa condición. Qué bueno es el Señor y qué maravilloso es con sus hijos, ayudándonos, bendiciéndonos en cada momento. Lamentablemente no toda la gente es agradecida. Hay gente que sí reconoce a Dios y es agradecida con Dios. Lamentablemente no todas las personas son agradecidas. Lamentablemente no todas las personas tienen la fe, la confianza en el Señor.
De hecho, hay muchos que confían en sí mismos. La Biblia dice que unos confían en carros, otros en caballos. Yo no sé en qué confía usted. Hay gente que confía en su guarizama, en su machete o en su colegallo, lo que sea. Hay quien confía en su pistola, hay quien confía en su carro, hay quien confía en su casa, hay quien confía en las cosas de este mundo, y hay otros que confían en el hombre. Hay que confían en un presidente, confían en alguien, en una autoridad. La confianza nuestra fe debe estar depositada en el Señor, no debe estar depositada en otra parte. Nosotros, nuestra fe, la palabra de Dios nos dice que el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, paciencia, benignidad, es bondad, es fe en nosotros, el fruto del Espíritu. El Espíritu hace esa obra en la vida del creyente y le da la fe, y le da fe, y camina por fe, y anda por fe, y vive por medio de la fe. De esa manera, cada uno de nosotros. Fíjese que el Espíritu Santo nos hace ver a nosotros todas estas cosas. La fe ocurre en la vida de una persona cuando esta persona aprende a creer, aprende a confiar y a aceptar plenamente la voluntad de Dios. Fíjese bien cómo es esto. Que la fe le ocurre en la vida de la persona cuando la persona comienza a creer, pero no solo a creer, sino a confiar en que lo que ha creído es real, es verdadero, es propio, es puro, es perfecto, es de Dios, porque viene de Él para cada uno de nosotros. Y Dios es bueno, y Él quiere darnos lo bueno y las cosas buenas de Él para cada uno de nosotros. Cuando la persona aprende a creer, a confiar en el Señor, entonces la persona acepta la voluntad del Señor en su vida, reconociendo, ¿verdad?, a Dios como supremo, como su creador, como su Señor, como el que le da la bendición todos los días. Dice la palabra, hermosa palabra del Señor, que el Señor tiene tal cuidado de nosotros, que Él todos los días no se olvida de hacer salir el sol, dice, el sol sobre nosotros, y hace llover también sobre la gente justa y la injusta. Y todos los días hace salir el sol sobre los malos y los buenos. Y Él nos ama de esa manera. La gente que es desagradecida, yo, como le dije anteriormente, espero no estar hiriendo ninguna conciencia de que vayan a decir ahí, el hermano me dijo que yo era desagradecida o que yo era desagradecido con el Señor. No, usted sabe si es o no. Y Dios también, por supuesto, porque la relación con el Señor es personal, amén, muy personal. Por eso la palabra de Dios pues nos invita a nosotros a creer, a confiar y a aceptar plenamente en nosotros esa voluntad del Señor. El Espíritu Santo hace florecer, fíjese, este fruto en la vida del creyente cuando este creyente le ha entregado su voluntad al Señor, y de esa manera se acerca a Dios para agradarle, para estar pues cerca con el Señor. Fíjese que la palabra del Señor nos dice así. Vamos a leer un texto. Voy a leerles un texto en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 6, un texto bien conocido este texto de Hebreos, capítulo 11, versículo 6, dice la palabra de Dios: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Dice que es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Escuchó la palabra que dice la Biblia? No lo estoy diciendo yo, lo dice la palabra. Si usted dice, yo asisto a la iglesia, yo voy y me siento adelante para escuchar la palabra, yo hago esto, pero si usted va sin fe, y usted hace las cosas sin fe, hace las cosas pero no más por hacerlas, solo las hace por inercia, las hace porque hay que hacerlo, pero no lo hace con fe, buscando al Señor, pero con fe,
con una confianza, con algo genuino que nace desde su corazón para el Señor, ese amor, ese afecto con el Señor, la palabra de Dios dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible. No dice que sea difícil agradar a Dios. No dice que es difícil. Dice que es imposible. Y usted debe entender la diferencia entre esas dos expresiones. Que no es que sea difícil, sino que es imposible agradar a Dios sin fe. Una persona puede dar una buena ofrenda generosa. Yo mencionaba esto hace un tiempo, que mucha gente, ¿verdad? En tiempos de abundancia, cuando abunda que la bendición, ¿verdad? La gente agarra que los billetes, ¿verdad? De a $20. Bueno, aquí lo que más abunda es de a $20. Aquí en El Salvador lo que más abunda de a 20. Porque de otro, y más bajitos, ¿verdad? En otros lados tal vez sea otro, pero aquí, hermano, esos billetes van para los restaurantes, van para allá, para los salones de belleza, van para todos los lugares. A la iglesia no llegan esos billetes. Allá llegan solo los de a uno, o los centavitos de aquellos cafecitos. Estos son los que llegan allí, pero los otros no, los otros se van para otras partes, ¿verdad? Elegantes allá. Mire, hermano, sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe, es que la persona no tiene fe. Y si la persona no tiene fe, entonces tiene falta de confianza en el Señor, tiene falta de todo en su vida. Qué lástima, ¿no? Porque mucha gente se enfrasca en sus propias opiniones o en su propio pensamiento y al final termina haciendo de Dios una especie de juego, de juego en la que las personas pues están allí en esa condición. La palabra de Dios nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. No se vuelve solamente difícil, sino imposible. Entonces es necesario que usted se entregue a sí mismo al Señor, que usted confíe plenamente en el Señor, que usted avance, que siga, aunque vea las cosas que están difíciles, que las cosas están, pero bien tremendas, hermano. Porque mire, yo le voy a decir, por la fe creemos que el Señor hizo todas las cosas. Fíjese que hay un texto que lo vamos a leer después, que está bien precioso, que lo vamos a compartir con ustedes, porque el Señor creó el mundo y todas las cosas que aquí hay. La fe, mis hermanos, la fe es el resultado directo de oír la palabra de Dios. De oír la palabra de Dios. Ustedes que están allá al otro lado en esta hora, escuchando la palabra, ustedes generen fe, ustedes van a generar fe, pero esa fe la van a generar en el Señor, no la van a generar en mí. No la van a generar en una persona, la van a generar en Dios, nuestro Señor, el que está en los cielos, el que envió a Jesucristo a morir a la cruz del Calvario por usted. En Él es que usted tiene que depositar su confianza, su fe. Debe fortalecerse en el Espíritu para poder aumentar esa fe y su obediencia al Señor. Dios le ama y Él está esperando por usted. Él no quiere de usted cosas materiales, no, Él quiere su corazón, Él quiere su voluntad, Él quiere su vida, Él quiere su alma, Él quiere que usted haga el pacto con Él, que usted se entregue a sí mismo. Hay gente que dice, no, yo no quiero ir a la iglesia, yo no quiero compromiso con Dios, pero ahí le voy a dar una ofrenda de $20. Mire qué hermoso. Las ofrendas son necesarias muchas veces para el mantenimiento físico de los edificios de las iglesias, de la benevolencia que se les da a los hermanos para que ellos puedan alimentarse durante la semana y otros programas de ayuda y de estudio. Pero la bendición espiritual usted no la obtiene dando una ofrenda, dando algo material, algo económico. No, la bendición espiritual usted la obtiene cuando usted se acerca al Señor con fe, agradándole verdaderamente al Señor y diciéndole al Señor, aquí está mi vida y es mi ofrenda para ti, mi vida. Y el Señor se alegra tanto que dice la palabra que hay fiesta en los cielos cuando un pecador decide arrepentirse y venir al Señor por la fe en Jesucristo. Así que, mis hermanos, ahí está, ¿verdad?, la
propuesta, ¿verdad? Siempre de parte del Señor para cada uno de nosotros. Es que la fe viene por escuchar. Fíjese que muchas de las veces nuestro Señor Jesucristo, que anduvo en su ministerio terrenal aquí en la tierra, Él dijo estas palabras: el que tiene oídos para oír, dijo, oiga. ¿Sabe qué significa? El que tiene oídos, el que ha escuchado, el que ha entendido en su mente, en su corazón, el que ha apreciado el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, él puede arrepentirse y venir a los brazos del Señor arrepentido y entregarse a sí mismo al Señor. El que tiene oídos para oír hace eso. Ahora, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque la fe viene por oír directamente. Es el resultado de oír directamente la palabra de nuestro Señor. De allí viene la fe. Lea conmigo Romanos capítulo 10, versículo 17. La palabra del Señor dice en Romanos capítulo 10, versículo 17, dice la palabra de nuestro Señor. Así, la compartimos con ustedes. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que la fe es por el oír, pero no por andar oyendo música usted. No por andar oyendo cosas de chistes. No por andar oyendo cualquier cosa del mundo, o incluso a veces en algunas iglesias o algunas congregaciones, cosas que no tienen nada que ver, cosas de teatrales y cosas de esas. No, la Biblia dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. O sea, viene por la palabra, es el oír la palabra, es el oír y entender, oír y apreciar, oír y obedecer, oír y aceptar la voluntad de Dios. Eso es lo que el Señor nos está diciendo a cada uno de nosotros. La fe es el resultado de eso, el resultado directo de oír, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra del Señor. Así que si usted está oyendo la palabra de nuestro Padre, Dios le va a bendecir, Dios le bendice su vida, Dios le va a engrandecer su fe, Dios le va a aumentar su fe en gran manera. Y esa fe va a ser fortalecida día a día conforme usted la vaya alimentando, la vaya cultivando, la vaya procurando usted. ¿Por qué? El Señor Jesucristo dice: escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces en las Escrituras podemos oír a Dios, en las Escrituras, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y penetra hasta partir el alma en la persona, hasta hacerla, hermano, la palabra de Dios va acercando a la persona, va acercando al pecador hasta que lo enfrenta a su miedo máximo o a su condición máxima, y lo enfrenta y lo pone como en un espejo y le dice: no erréis, los borrachos no heredarán el reino de Dios. Y mire, y la persona ahí: ay, Señor, yo tengo problemas con esto. Y lo pone como un espejo. Nos hace ver la condición en la que nos encontramos, la palabra, y nos pone en estrecho. Así, de esa manera, como cuando dice la gente: estoy entre la espada y la pared. Ahí está el muro y la palabra de Dios, la espada. Y está, hermano, llegando y penetrando hasta lo más profundo de la vida de la persona. Así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de nuestro Señor, la palabra de Dios. Ahora, como ya hemos dicho antes, hermanos, tener fe significa que uno confía en las promesas de Dios y obedece sus mandamientos. Uno confía en Dios. Usted no puede decir que usted tiene fe y le desconfía al Señor. Usted no puede decir que tiene fe y dice: pero yo no estoy seguro, yo tengo fe, yo sé, yo tengo fe, pero yo no estoy muy seguro si Dios existe. Yo no estoy muy seguro si por ahí está Dios mirándome todos los días, o cómo es que Él hace para llevarnos el control y tenerlos controlados a todos nosotros. Yo no sé, yo no creo. Y usted comienza mire, vamos a comenzarle diciendo algo. La palabra de Dios dice que el que duda
no recibirá nada de parte del Señor. ¿El qué, hermano? Sí, así dice. Que el que duda no recibirá nada de parte del Señor. O sea que cuando todo llegue el día de pago, el día de la bendición, pues usted no va a tener nada. No va a tener nada. Llegó la hora de planilla, llegó el pago, llegó el viernes, llegó el día de la paga y usted no va a tener nada, porque pasó dudando todo el tiempo del Señor y su fe estuvo debilitada y se estuvo debilitando todo el tiempo y usted no hizo nada por fortalecerla. La palabra de Dios dice que el que duda no recibirá nada de parte del Señor. Entonces es importante entender esto. El que tenga fe es porque confía en el Señor, confía en sus promesas, confía en sus mandamientos que no son para hacerle daño, sino para hacerle un bien. Y entender una cosa, que la fe en sí misma no es sinónimo de creer solamente y ya. No. La fe, dice la Biblia, que viene como resultado de oír la palabra de Dios, de oír por la palabra. ¿Qué significa? Que la fe tiene que mostrarse a sí misma como tal con su efecto. ¿Por qué? Porque una fe sin obediencia es muerta. Ahora, le mostramos lo que dice Santiago 2:19. Santiago, capítulo 2, versículo 19. Santiago dice estas palabras, Santiago 2:19. ¿Tú crees en Dios? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Aquí está esto que es bien importante. Entonces, es decir, la fe no es como a algunos se les hace creer, o a algunos se nos ha hecho creer, de que es solamente el creer. El creer, eso es fe. No. El creer va acompañado de la confianza, va acompañado del hacer, va acompañado del obedecer. La fe es una concreción completa de lo que significa oír, aceptar y obedecer la voluntad de Dios mostrada a través de las Escrituras, mostrada a través de su santa palabra. Para algunos esto les ha de sonar bastante lineal, bastante confrontativo, bastante fuerte, pero es necesario decirlo y entenderlo. La Biblia dice que aún los brujos, aún los demonios, aún los espíritus perversos, aún los espíritus malos saben que Dios existe. Ellos creen en Dios, ellos creen que Dios existe. De hecho, cuando usted y yo leemos la Biblia, cuando el Señor se enfrentó a algunos endemoniados en la Biblia, dice la palabra que algunos de ellos gritaban y daban voces, gritaban esos espíritus malos. De hecho, le decía a uno de los espíritus: ¿qué tienes conmigo, Jesús Nazareno? Yo sé quién eres, el Santo de Dios. Y el Señor lo reprendía y lo reprendió y le ordenó salir de aquel hombre. Ellos saben quién es. Ellos creen en Jesús. Pero ¿cuál es la diferencia entre creer y tener fe? En que el que tiene fe no solo cree, sino que también obedece. Obedece al Señor y se somete al Señor y viene arrepentido a Dios para que Dios le salve, le saque de esa potestad de las tinieblas, de esa potestad del demonio, de esa potestad espiritual en la que se encuentra, y lo arranca y lo trae de ahí y lo planta en el reino de Cristo y lo planta en el reino de su amado Hijo el Señor y lo añade a la iglesia, como dice Hechos 2:47, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Eso es lo importante, eso es lo más bueno, eso es lo hermoso del mensaje, de recibir el mensaje de Dios, de hacerlo parte de nosotros, de esas bendiciones que el Señor pues nos da, ¿verdad?, a cada uno de nosotros. Qué hermoso, ¿verdad? Es esa bendición, contar con esa bendición.
Fíjese que, vamos a decir algo, hay 3 principios fundamentales en cuanto a la fe de un creyente verdadero. Hay 3 principios fundamentales y estos principios son inviolables, es decir, tienen y son aplicados porque es la fe de un creyente verdadero. Principio número 1, se basa en lo que Dios dice. No se basa nunca en opiniones. Fíjense que me contaron, fíjense que me dijeron tal cosa, fíjense que dicen tal cosa. No, la fe no se basa en eso. La fe de un creyente verdadero en el Señor no se basa en las opiniones, en lo que le parece mejor a aquel, aunque sea pastor, o a aquella, aunque sea ministra. No, es lo que Dios dice. El principio número 1 es que la fe se basa en lo que Dios expresa literalmente a través de su voluntad, a través de su palabra que Él nos ha dejado escrita, gracias al Señor, para cada uno de nosotros. Cualquier duda que usted tiene, ahí está en la palabra de Dios. Entonces, el primer principio es que se basa en lo que Él ha dejado para cada uno de nosotros. El apóstol Pablo le dijo a los corintios, miren, les dijo, esto lo he puesto, les dijo, como ejemplo en mí y en Apolos, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. Esto se encuentra en la carta de Corintios y nos lo dice a nosotros el Señor. Para que en nosotros, dice Pablo, aprendáis a no pensar más de lo que ha dejado escrito ya el Señor, de lo que está escrito. Bueno, el segundo principio es que el hombre de fe confía en lo que Dios promete, aunque no parezca razonable. Es decir, no, lo que es de fe no está gobernado por la razón. Es decir, no por el razonamiento, no porque hay gente que quiere hallarle lógica, quiere aplicarle la ciencia. No sé si usted sabía que la lógica es una ciencia. Entonces quiere aplicarle un razonamiento, quiere aplicarle un raciocinio a las cosas y la gente no puede entender las cosas, no puede apreciar lo que es de Dios, lo que proviene de Dios, lo hermoso que viene de Dios. Hermanos, imagino el momento aquel en el que el Señor estaba en las bodas de Caná de Galilea y entonces su madre le dice, Jesús, ya no tienen vino. ¿Y qué tienes conmigo, mujer? Hombre, le dice el Señor, y todavía no es mi hora. Entonces les dice ella, sí, ¿verdad? A los criados, hagan lo que Él les diga. Y entonces Él les ordenó llenar las tinajas de agua, las 5 tinajas, y después dijo, llévenle un poquito allá al maestresala. Mire que no sabía de dónde había salido aquella bebida y se la llevaron a aquel hombre, pero sí lo sabían ellos, los criados, porque habían llenado con agua las tinajas. Y dice el hombre, me han dado el mejor vino. Mire, si a mí me dicen, bueno, ¿y qué proceso químico que había en esas joyas? Que quizás ya le habían echado algo para convertirla en vino y que fuera el mejor vino. O sea, cuando usted quiere aplicar la razón o la lógica o cualquier otra ciencia del raciocinio humano a las cosas que son del Señor, creo que va a ir a chocar y creo que usted no está listo para ser cristiano, no está listo para ser creyente, no está listo para eso. Tomás, ¿se acuerda de Tomás? Amén, ¿no se acuerda de Tomás, el apóstol? Dice la Biblia que él dijo, hasta que yo no vea la señal de los clavos en sus manos, ni meta mi mano en su costado, mi dedo en su costado, yo no voy a creer. Y cuando el Señor se le apareció a aquel hombre, a Tomás, se apareció a todos y le dijo, la paz sea con ustedes. Y le dice, Tomás, aquí estoy. Aquí, toma mi mano, mete tu mano aquí. Y aquel hombre solo dijo, Señor mío y Dios mío. Y le dijo el Señor, porque me has visto, Tomás, has creído, le dijo. Más bienaventurados son aquellos, le dijo, que sin ver creyeron. Sin ver han tenido fe. Sin ver han aceptado. Sin ver los clavos, la señal de los clavos. Sin ver han tenido la fe. Ese es el segundo principio, es que la razón no puede estar por encima de la fe. Y el tercero es que el hombre de fe
obedece los mandamientos de Dios. La persona que es de fe obedece porque Dios lo dice. No porque lo dice el pastor, el predicador, el maestro, el evangelista, la diaconisa. No, lo hace porque Dios dice que hay que hacerlo. Lo hace porque Dios dice. Ahora, si alguien viene y le dice a usted que haga algo o que enseñe algo que Dios no dice, entonces sí hay un problema. ¿Se acuerda de Nadab y Abiú? Aquellos varones sacerdotes del tiempo de los patriarcas, hijos, por cierto, de uno de los sacerdotes, ¿verdad? De Aarón, del pueblo de Dios, hijos de Aarón. La Biblia dice que ellos ofrecieron delante de Dios fuego extraño, dice. Fuego que Dios nunca les mandó. O sea, si Dios no lo ha mandado a hacer algo y usted va y lo hace en el nombre de Dios como si Dios lo hubiera mandado, usted está cayendo en un problema grave, casi como el de esos de Nadab y Abiú. Y esos fueron consumidos por el fuego, así, el Señor los consumió, ¿verdad? Con su poder. Así que, bueno, ahí le dejo el ejemplo para que usted lo considere. El hombre de fe obedece los mandamientos de Dios. Ahora, no es posible separar, fíjese bien, no es posible separar la fe bíblica de las obras de obediencia. De las obras de obediencia no se puede. Se nos hace una muestra, bueno, a nosotros ahí se nos habla de Abraham, ¿verdad? El padre de la fe. Y se nos dice Santiago 2:14 en adelante hasta el 26. Dice Santiago ahí, ¿no veis que la fe actuó juntamente con las obras? Actuó juntos. O sea, no se puede separar. No le puedo decir yo a alguien, muéstrame tu fe y yo te mostraré las obras. O sea, no se pueden separar. Si cuando usted tiene fe, la misma fe lo hace hacer obras de arrepentimiento, obras de convencimiento, lo hace hacer obras del Señor, las obras de obediencia que son hechas. Entonces no se pueden separar, están unidas. Si alguien viene que dice que tiene fe, pero no es obediente, mire usted cómo es eso. Alguien dice, yo creo en el Señor, yo creo en Dios, pero yo no me bautizo. Eso de bautizarme a mí no me están diciendo. ¿Cómo es eso entonces? ¿Cree o no cree? Cree pero no obedece. Algo tremendo, ¿no? Es una contradicción, hay una contradicción. No puede haber un creyente desobediente. ¿Ah? No puede, o sea, no coexisten porque son antagónicos los principios en este caso. Por lo tanto, toda persona que dice que tiene fe, para que su fe sea efectiva, tiene que mostrar obediencia al Señor, obediencia a Cristo, obediencia a sus mandamientos, obediencia a lo que Dios demanda para cada uno de nosotros. Y la forma de aumentar nuestra fe, pues ya sabemos, ¿verdad? La fe viene por el oír, ¿verdad? El oír la palabra de Dios y también el hacer la voluntad de Dios, eso ayuda. De hecho, los apóstoles le dijeron al Señor en Lucas capítulo 17, versículos 5 y 6. Lucas capítulo 17, en el versículo 5 y 6, dice la palabra de Dios así. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Mire, esto es lo que dice el Señor, cuando dice, aumentanos la fe. Y Él dice, si tuvierais fe como un grano de mostaza, imagínense que los compara con la semilla más pequeña de todas las hortalizas. Y les dice Él, si su fe fuera de este tamaño, podrían hacer estas cosas. E imagínense el poder, el potencial que tiene la fe. Pero la fe viene por el oír, y el oír viene por la palabra de nuestro Padre, por la palabra de nuestro Dios. Entonces la fe en el creyente fiel, hermanos, es seguridad, es convicción, aunque no se vea materialmente hablando. En el libro de Hebreos capítulo 11, quiero que vea conmigo otros 2 versículos. En Hebreos capítulo 11, y vamos a ir terminando casi. Hebreos capítulo 11,
en los versículos 1 y 3, dice la Biblia: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Mire, lo que se ve hoy fue hecho de lo que no se veía. La fe es tener una certeza, una plena convicción de las cosas. Pero si usted viene y comienza ahí a decir: miren, ¿y por qué llueve? ¿Y por qué hay marea alta? ¿Y por qué hay marea baja? ¿Y por qué allá en los cielos las estrellas y no las puedo contar? ¿O por qué en la arena del mar yo no puedo contar, aunque las agarre en un vaso? Yo sé que ahí está un grano de arena, un número de granos de arena determinado, pero no los puedo contar porque son no contables esas cosas. Y usted quiere como acumular el conocimiento. Miren, nosotros no podemos en nuestra cabecita pequeña albergar todo el conocimiento. Dice la palabra que cuando lleguemos allá a la presencia del Señor, entonces conoceremos cómo fuimos conocidos. Así que por fe tenemos que aprender a caminar, tenemos que aprender a obedecer, porque la fe es una convicción, es una certeza de las cosas, aun cuando las cosas no se vean materialmente hablando. Por eso, por la fe tenemos entendido que fue creado el universo entero. Todo lo que existe hoy día fue creado por el Señor, fue creado por Dios. Y aunque no se veía, lo que se ve ahora fue hecho de lo que no se veía, es decir, de la fe, de la palabra del Señor, porque con la palabra de Dios fueron hechas todas las cosas. Amén. ¿Usted lo cree? Dice la palabra del Señor, dice: estos ignoran voluntariamente, dice Pedro, que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y la tierra que existen ahora, la cual proviene del agua y por el agua subsiste, dice el apóstol Pedro en su carta. Entonces ya entendemos todas las cosas, pero hay mucha gente que no quiere entender o no quiere aceptar estas grandes verdades. Por eso es que dice la Biblia que siendo sabios se hicieron necios y su necio corazón fue entenebrecido. Fue entenebrecido y le dieron culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos, dice la palabra. Entonces la gente se apartó del Señor y ahora tiene la fe puesta en otras cosas. Tiene la fe puesta en lagartijas, en piedras, en bronce, plata, madera, en un montón de cosas que tiene la fe puesta la gente, y no la tiene la fe puesta en Dios, en el verdadero Dios. No, la fe está en otra parte, está de otra forma, en otra cosa. Qué triste, ¿no? Ahora, en conclusión, mientras estemos en este mundo, tendremos que aprender a caminar de la mano del Señor, como cuando un niño toma la mano del Señor, toma la mano de su padre y camina con él, aunque no sepa a dónde va. La carta de Corintios, 2 de Corintios 5:7, dice: porque por fe andamos, no por vista. Y así vamos, agarraditos de la mano del Señor, caminando con el Señor. Y ahí vamos, mire, avanzando, y es como un niño que va acompañado de su papá, y el papá es el que sabe el camino, el papá es el que conoce el camino, el papá es el que sabe. El niño solo va confiadito, agarradito de la mano. Así vamos usted y yo. ¿Le parece? Hermoso, ¿no? Muchísimas gracias, ¿verdad?, por habernos acompañado en el estudio de la palabra de nuestro Padre Celestial en esta hora. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti.